Ahí sí, ya. Bien, damos muchas gracias al Señor por esta linda noche que nos ha regalado, este lindo día, todo lo que el Señor nos ha permitido vivir. Bendecimos el nombre de nuestro amado Dios y Padre Celestial, nuestro amado Señor Jesucristo, y, ¿no es cierto?, también el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, que nos guíe y nos bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, que Dios les bendiga grandemente, felices, contentos, ¿no es cierto?, de poder estar compartiendo la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Les invito a que ahí donde estén puedan inclinar su rostro para que podamos orar y pedir la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre. En el nombre de Jesús, Padre amado, te damos, Señor, la gloria y la honra que solamente tú te mereces en esta noche. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis amados hermanos y hermanas, Señor, que están conectados al estudio bíblico a través de la tecnología. Gracias por bendecirnos, Dios amado, gracias por estar con nosotros. Estamos eternamente agradecidos, Padre, de tus cuidados que has tenido para con nosotros, de tu amor, tu gracia, tu misericordia, de todo lo bueno, lo grande y maravilloso que tú eres, Señor, cada día con nosotros. Padre, en esta noche, Señor, me postro ante el trono de tu gracia junto a mis amados hermanos y hermanas para pedirte, Señor, que nos bendigas en esta reunión, para pedirte, Dios amado, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Queremos ser enseñados por ti, por nuestro Paracleto, por nuestro Consolador, por nuestro Ayudador, nuestro Maestro, nuestro Guía, Señor, nuestro Abogado, que eres tú, bendito Espíritu Santo. Muchas gracias. Gracias, Rey del Cielo. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, por la sangre bendita de tu Hijo amado Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, Señor. Muchas gracias. Todos los días, Padre, necesitamos arrepentirnos porque de alguna u otra manera siempre fallamos. Entregamos, Dios mío, este estudio bíblico en tus manos, Padre amado, y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Gracias, Rey del Cielo, gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre para siempre, Padre amado. Amén. Bien. Y amén. 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 Muy bien, damos gracias al Señor, ¿no es cierto? Les pido ahí, si tienen, ya imprimieron, ¿no es cierto?, el estudio bíblico, que lo tengan a mano, y los hermanos, ¿no es cierto?, que lo están viendo en su celular también, no hay problema, ya, si pueden verlo. Siempre yo creo que a esta altura del partido ya todos me conocen, que siempre hago un repaso. ¿Por qué hago un repaso, no es cierto? Porque tenemos que recordar ya todo lo que vimos el viernes pasado, y el antes pasado, y así hasta cuando iniciamos, ¿no es cierto?, este ciclo de doctrinas bíblicas básicas, ¿ya? Si hay algún hermano o alguna hermana que no tiene el estudio, avíseme, por favor, para enviárselo a su correo electrónico, para que pueda imprimirlo. O si puede verlo ahí, ¿no es cierto?, en una pantalla anexa, si está en un computador, en una tabla, etcétera, ¿ya? Para que pueda ir viendo, ¿no es cierto?, los temas que hemos desarrollado. A ver, ¿quién se recuerda cómo se llama el tema número 1? ¿Pueden colocar su micrófono en silencio? Salvación. La salvación. Salvación. Muy bien, muy bien. Pueden ahí, ¿no es cierto?, colocar su micrófono en silencio, si hay algún ruido exterior, y cuando lo necesiten hablar, pueden prender el micrófono sin ningún problema, o pueden abrir su cámara, prender su cámara, o levantar la manito. No se olvide que aquí tenemos esta aplicación, tiene algunas cositas como levantar la mano, ya, para hacer alguna pregunta, ¿no es cierto? O hacer un pulgar arriba también para ver si que se entendió la explicación, cualquier cosita, ¿ya? Entonces el tema número 1 que vimos es la salvación. ¿Ya? ¿Quién se recuerda qué es lo que es la salvación? ¿Quién se recuerda? A ver. La La salvación, ¿se acuerdan? Es un acto de amor, gracia y misericordia de Dios hacia los pecadores. ¿Ya? Esa es la salvación, esa es la definición que dimos, ¿no es cierto? Es un acto de bondad, amor, gracia, misericordia de Dios, ¿no es cierto?, hacia los pecadores, hacia los seres humanos. ¿Ya? ¿Quién se recuerda cuáles eran los 5 puntos que vimos del tema de la salvación? Tema número 1, la salvación, vimos 5 puntos.
A ver, ¿quién Somos se recuerda? pecadores, Muy hombres y bien. mujeres. Ya, La deuda por el pecado ante Dios es la muerte, entre paréntesis, espiritual y física. muy Dios bien. nos ama, Muy bien. nos trasladó al reino de su Hijo Jesucristo. Muy bien, hermana Muriel. Jesucristo prometió volver a buscarnos ¿Y llevarnos a dónde? y llevarnos a la casa del Padre. Muy bien, hermana Muriel. Excelente, excelente, muy bien. No nos olvidemos. Ya, yo siempre voy a recordar, hasta cuando terminemos este estudio bíblico, yo creo que aquí tenemos para todo el año. ¿Ya? Esto es muy importante, que se conozca bien, que lo sepan bien. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes van a tener que compartirlo con una persona que no conoce al Señor. Damos gracias a Dios por nuestra amada hermana Mónica, que invitó, ¿no es cierto?, a una persona, conoció a una persona, los tiros de Jesucristo, ¿ve? Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿ve? Siempre queremos compartir ese perdón que el Señor nos otorgó, ¿no es cierto?, en Jesucristo, queremos compartirlo con otra persona. Nuestra hermana Mónica, ¿no es cierto?, invitó al tiro ahí una señora que no es cristiana, ¿no es cierto?, la señora María José, ¿ya? Así que esperamos en el Señor que cuando ella se conecte, ¿no es cierto?, también hablarle de Cristo y que ella también le entregue su corazón al Señor Jesucristo, ¿ya? Esto significa, ¿no es cierto?, que el tema, la salvación, ¿no es cierto?, habla de que todos somos pecadores, según Romanos 3:23, tal como lo repasó la hermana Muriel, muy bien, que es la deuda por el pecado ante Dios es la muerte, tanto física como espiritual. Y la muerte espiritual es más grande, más difícil, ¿no es cierto?, que la muerte física. Dios bendiga a nuestra hermana Pamelita ahí. Bienvenida, hermana Pamelita. ¿Ya? Según Romanos 6:23, ¿no es cierto?, la muerte espiritual es más complicado que la muerte física. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, dijimos que Dios nos ama, típico Romanos 5:8, Juan 3:16, que el Señor nos sacó ¿de dónde? Del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesucristo, al reino de Dios, al reino de la luz, etc. Y por último, ¿no es cierto?, que pues, Jesucristo prometió venir a buscarnos, ¿ya? Y llevarnos a la casa del Padre, al cielo. ¿Ya? Todos esos temas, ¿no es cierto?, usted debe manejarlo relativamente bien, ¿no es cierto?, repasarlo, por si el día de mañana tiene que hablarle a alguien de Jesucristo, porque no van a faltar los frescos, ¿no es cierto?, que van a decir, no, yo no necesito un Salvador si yo soy buena persona. No, si yo nunca he matado a nadie. No se trata de eso. Se trata de que según la Biblia, que es la palabra de Dios, todos somos pecadores, según Romanos 3:23. Y que la deuda por ese pecado es la muerte, tanto física como espiritual. Entonces, todo ese tema usted lo repasa, ¿ya? O si gusta puede ver, ¿no es cierto?, los videos ahí que están en el canal de YouTube que tenemos, y ahí los va repasando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el día de mañana esté preparado, ¿no es cierto?, para hablar de la salvación. Muy bien. ¿Quién se recuerda cómo se llama el tema número 2? La comunión con Dios. Muy bien. La comunión con Dios. ¿Cuántas cosas fundamentales, ¿no es cierto?, abarca la comunión con Dios? Nómbrela solamente. 3, la oración, la estudia lectura de de la palabra de Dios y y la comunión con santos. los santos. Muy bien, excelente. Ya, la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque una vez que somos salvos, que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos que aprender cómo relacionarnos con Dios. ¿Ya? Entonces, hay 3 cosas fundamentales. Primero, la oración. La oración es una conversación diaria que debemos tener siempre con el Señor, todos los días, en el nombre de Jesús. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, está la lectura diaria de la palabra de Dios. Nosotros estamos leyendo, ¿no es cierto?, todos los días un salmo y en forma paralela estamos leyendo, ¿no es cierto?, el Nuevo Testamento, Mateo, Marco, Lucas, etc. ¿Ya? Entonces, en esa lectura diaria de la palabra del Señor, Dios nos habla. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que leer la Biblia. Tenemos, yo también. Hay que leer la Biblia todos los días. Todos los días tenemos que leer la Biblia. ¿Ya? Si queremos que Dios nos hable, leamos la Biblia. Ahora, Dios también nos puede hablar a través de un sueño, ya a través de una visión. Claro que sí, claro que sí. La voz audible del Espíritu Santo también, claro. Pero, por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios nunca va a transgredir la palabra de Dios. Ya el Espíritu Santo, por ejemplo, decir, ¿sabes qué más? No leas más la Biblia. No, pues se no fue el Espíritu de Dios, pues se fue un demonio. O ¿sabes qué más? Mira, ese pastor, bla, 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 o ese hermano, bla, o esa hermana, bla, bla, y empieza el chisme. No, 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 eso está malo. ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar bien. Cuando Dios nos habla, nos da un sueño, una visión, siempre produce edificación. Nunca produce miedo, terror ni incertidumbre, no, porque Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad. Señor, nunca nos va a hablar una mentira. El Espíritu Santo nunca va a transgredir o atropellar, ¿no es cierto?
o ir en contra de la palabra de Dios, la Biblia, nunca, jamás. El Señor jamás va a hacer eso. Y por último, ¿no es cierto? Dijimos que la comunión con los santos, es decir, la iglesia, ¿ya? Es la palabra griega eclesia o eclesía, ¿no es cierto? Se traduce como reunión, congregarse, asamblea, estar juntos, pero ¿para qué? Para alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es muy importante. Para alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. No nos reunimos aquí para contar chistes ni para saber cómo nos fue por aquí, cómo nos fue por allá. No, eso se hace antes o se hace después, o en otro momento. O uno llama a la persona si quiere conversar, ningún problema, ningún problema. Pero en el momento, ¿no es cierto?, que nos vamos a juntar a una reunión de oración, a un estudio bíblico, o a la reunión dominical, lo que sea, ¿ya? Tenemos que centrarnos única y exclusivamente en alabar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, la comunión con los santos, la reunión con la iglesia, te vuelvo a decir, no es para contar chistes, no es para celebrar el día del papá, ni el día de la mamá, ni el día de la abuelita, ni el día del niño. No, no. Nos reunimos única y exclusivamente para alabar y bendecir el nombre del Señor. Después, o antes o después, podemos tomar un tecito, tomar once, qué sé yo, servir un juguito, lo que sea, lo que sea. Un café con un chocolate, con galletas, lo que sea, ningún problema. Pero eso se hace antes o se hace después. ¿Ya? Entonces, cuando Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia, la asamblea de los santos, ¿ya? La comunión, etcétera, dijimos, un solo dueño, y ese dueño es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él, ¿no es cierto?, pagó el precio para comprarnos a nosotros del mercado de los esclavos. Ya, yo les decía la vez pasada, ¿no es cierto?, que si se acuerdan de la película Raíces, ya, donde a los negritos que traían de África los vendían como animales, ya, los remataban ahí y tenían que, era el tiempo de la esclavitud, hasta que eso después fue abolido en Estados Unidos. Bueno, ahí el esclavo no tenía ningún derecho a nada, tenía que trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y trabajar nomás y nada más. Bueno, esa comparación, ¿no es cierto?, podemos hacerla al estado de esclavitud espiritual que estábamos, ¿no es cierto?, a causa del pecado y obviamente Satanás no tenía en sus garras. Por eso el Señor, ¿no es cierto?, nos trasladó del reino de las tinieblas, al reino de Satanás, ¿no es cierto?, al reino de la luz, al reino de Jesucristo, al reino de Dios, al reino del Señor Jesucristo. ¿Se fija? Entonces el Señor rompió las cadenas del pecado cuando derramó su sangre bendita en la cruz del Calvario, y, ¿no es cierto?, esa sangre nos hace libres, nos limpia de todo pecado, inmundicia y maldad. ¿Ya? Y ahí recién nosotros tenemos un nuevo dueño, y ese nuevo dueño, a partir de ese momento que reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios, nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero, ¿ya? Nacemos de nuevo. Ahí, ¿no es cierto?, a partir de ese momento tenemos un nuevo dueño, y ese nuevo dueño es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Hasta aquí, ¿quién tiene alguna pregunta, alguna duda? Del tema número 1, la salvación, del tema número 2, la comunión con Dios. Puede abrir su micrófono, o puede levantar la manito. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Nadie. Ya. Bueno, en todo caso, si le surge alguna pregunta, alguna duda, no se olvide, puede levantar la manito, ¿no es cierto?, para saber quién es, o si no, simplemente abre su micrófono y me habla, sin ningún problema. Muy bien. Por último, el tema número 3, que ya lo comenzamos a ver el viernes pasado. Dijimos, ¿no es cierto?, que Jesucristo, ¿sí? Jesucristo nos dejó un trabajo que todos tenemos que realizar, todos. Según Mateo 28, del 18 al 20, ¿no es cierto? Todos tenemos un trabajo, una tarea, dicho en buen chileno, una pega que hacer, todos. Esto no es trabajo solamente del pastor y de algunos evangelistas, no, es tarea de todos. ¿Ya? Dijimos bien claro, Jesucristo nos dejó un trabajo que todos tenemos que realizar. Esta es su obra o su legado, ¿no es cierto?, hacia quienes le aman y le obedecen. ¿Qué es lo que nos dejó el Señor? Una tarea, un trabajo. ¿Pero para quiénes? Aquellos que le aman y le obedecen. Si hay alguien que no ama a Jesucristo, no le va a obedecer. Y mucho menos va a cumplir esta tarea. ¿Ya? Si hay alguien que simplemente no tiene a Jesús en su corazón, no le va a obedecer, no le va a amar y no, obviamente, no le va a obedecer. Le va a importar nada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, colocamos una vez más, ¿no es cierto?, a nuestra madre hermana Mónica, que ya
invitó a una señora ahí que no es cristiana, la invitó al grupo, ya yo ya tomé contacto con ella, la señora, ¿no es cierto?, ya no es cristiana, pero esperamos en el Señor de que pronto le entregue su corazón a Jesucristo, la señora María José, ¿ya? Entonces tenemos que estar orando por ella, por sus hijas, ¿no es cierto?, para que toda esa familia sea ganada para el Señor, ¿ya? Dios bendiga a nuestra madre hermana Sonia, bendiciones, hermana querida, bienvenida. Estamos en un repaso solamente, todavía no hemos avanzado nada. Muy bien, entonces dijimos que esta obra o trabajo que Jesús delegó a la iglesia es tarea de todos, no de unos pocos, por favor. Tampoco se trata de una imposición o una carga, no, sino que el deseo de nuestro corazón es que nuestros padres, hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, tías, familiares, queridos, amigos y amigas, etcétera, ¿no es cierto? Todos tengamos un encuentro personal con Jesucristo. Es decir, que otras personas conozcan al Señor. ¿Ya? Buenas tardes. Bendiciones, hermano querido. Bendiciones, Dios le bendiga. Entonces, es responsabilidad de todo aquel que recibe la salvación gratuita que Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo, realizarla. ¿Ya? Es cierto, es una responsabilidad, pero si lo tomamos más que una responsabilidad, si usted gana a alguien para Cristo, hermano querido, hermana querida, ¿no es cierto?, es una gran bendición. ¿Por qué? Porque se salva, ¿no es cierto?, un alma del infierno. Entonces, eso es muy importante. ¿Ya? Es muy importante la labor evangelística que tenemos que hacer usted y yo. ¿Cuándo? Cuando Dios nos da la oportunidad. No tenemos que andar hablando como loro todo el día. Por ejemplo, si un hermano, una hermana en su trabajo, valga la redundancia, tiene que trabajar, tiene que rendir bien en su trabajo. Ahora, si el Señor le da la oportunidad de hablar de Cristo, amén. Como lo hizo una vez más, lo destacamos a nuestra hermana Mónica, ahí con la señora María José. Ahora, si el Señor a usted lo tiene calladito, guarde silencio, pero con su conducta, con su vocabulario, con su proceder, usted también está hablando de Jesucristo, aunque con palabras no. Pero, ¿no es cierto? Yo le decía la vez pasada, si todos roban, usted no roba. Si todos mienten, usted no miente. Si todos escarnecen, usted no escarnece a nadie. Ya se fija, ahí se nota de inmediato y lo van a apuntar con el dedo y decir, este es evangélico. ¿Ve? Y ahí usted va a tener la oportunidad de qué cosa, de dar testimonio del cambio que Jesucristo hizo en nuestros corazones, en usted y en mí. Porque por nuestra propia naturaleza nosotros no podemos cambiar. Nuestra naturaleza humana nosotros mismos no podemos cambiar. Tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Ya? Y como ya lo dije, el nuevo nacimiento se da cuando le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, esta obra, dijimos, ¿no es cierto?, que también necesita sustentarse o sostenerse o solventarse. ¿Ya? Esta obra, esta tarea, este trabajo que todos, ya tenemos que realizar, ya necesita sustentarse o sostenerse o solventarse. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el Evangelio, ¿qué es lo que es el Evangelio? ¿Quién se acuerda? Ahí está, en la hojita. ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? A ver, tienes la hojita, así que puedes leer ahí. Dice, pero también esta obra necesita sustentarse o sostenerse para que el Evangelio, y ahí está la definición de Evangelio, a ver. ¿Qué significa la palabra Evangelio? A ver, de los hermanos que están conectados. Ninguno. Lea su hojita. ¿Qué significa la palabra evangelio? O el concepto de evangelio. De ahí donde vienen nosotros los evangélicos. ¿Llevar las buenas nuevas? Muy bien. Buena nueva o buena noticia. O buenas noticias. Muy bien. Eso significa evangelio. De ahí, de esa raíz, ¿no es cierto?, venimos nosotros los evangélicos, que predicamos las buenas nuevas de salvación o las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que el hombre pecador, ¿no es cierto?, puede llegar a la presencia de Dios ahora a través de la gracia del Señor Jesucristo.
de la bendita sangre del Señor Jesucristo. Antes no. Antes de Cristo todos iban al infierno, no. Estaban sonados, excepto unos pocos santos, ya que iban al lugar, al seno de Abraham, cautiverio. Que cuando Jesucristo resucitó, trasladó ese lugar, ¿no es cierto? Bueno, no el lugar, sino que las personas que estaban ahí, que eran los santos del Antiguo Testamento, y lo llevó, ¿no es cierto?, al paraíso celestial. Por eso es que ahora cuando uno muere, un hijo, una hija de Dios muere, fallece, ¿ya? Se va al paraíso celestial. Antes de Jesucristo no, descendían a un lugar llamado seno de Abraham, cautiverio. Eso el Señor, ¿no es cierto?, lo reveló ahí en el relato de Lucas capítulo 16, el rico y Lázaro. Muy bien, entonces, para que esta obra, ¿no es cierto?, el Evangelio, ¿no es cierto?, la buena nueva, la buena noticia, pueda llegar, ¿no es cierto?, hasta lo último de la tierra. Esta obra necesita sustentarse o sostenerse, o solventarse, para que el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, ya pueda llegar hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que pueda llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿ya? Esta obra necesita sustentarse o sostenerse. ¿Ya? Muy bien, aquí yo hice una pregunta el viernes pasado, la vamos a volver a repetir. A ver, ¿Jesucristo pedía ofrenda o no pedía ofrendas? No, no pedía ofrenda Jesucristo. A ver, vamos a hacer la pregunta de uno por uno. Loida, tú dices que no. Hulda, ¿qué dices tú? ¿Jesucristo pedía ofrenda o no? Huldita, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Ya? ¿Pedía ofrenda o no? No. Ya. Mario, ¿está por ahí? Mario está hablando con su compañero de trabajo. Ah, ya. A ver, ¿quién sigue? Hermana Muriel. ¿Jesucristo recogía ofrenda, sí o no? No, hermano Rudy. Ya, muy bien. Hermana Mónica, ¿qué opina usted? ¿Jesucristo recogía ofrenda, sí o no? Está ocupadita la hermana Mónica. Ya, sigamos. La hermana Pamelita. Hermana Pamelita Roa Marchán. ¿Qué opina usted? ¿Jesucristo recogía ofrenda, sí o no? La verdad no sé, hermano Rudy. Ya, pero diga sí o no, no importa, no se preocupe. No. No, ya. Jesucristo no. Ya. No, Hermana Patricia. A ver, ¿Jesucristo recogía ofrenda, sí o no? Sí, hermano Rudy, el Judas era el que recolectaba la ofrenda. Ya. Amén. Hermana Ruth Gutiérrez. Muchas gracias, hermana Patricia. Hermana Ruth, ¿Jesucristo recogía ofrenda o no? Si está mi tocayo ahí también el hermano Rudy Díaz. Hola, mi hermano. Yo digo que Jesús no, pero los discípulos sí. Amén. ¿Ya? ¿Ya? Hermana Ruth, ¿qué opina? ¿Lo mismo? Sí, lo mismo, tengo la misma opinión. Ya, muy bien, muchas gracias. Hermana Sonia, ¿qué opina usted? Sí, hermano Rudy, recogían ofrendas. Ya, muy bien. Muy bien. Y Ya, robaban. correcto. Ya, viernes pasado, eso yo lo dije. Jesucristo recogía en ofrendas, pues. Y el tesorero, el ministro de Hacienda que tenía, el ministro de Economía, era Judas. Ya, ¿se acuerdan cuando yo le conté, ¿no es cierto?, que hubo una mujer que derramó un perfume sobre el Señor y Judas fue el primero que saltó y dijo, ¿para qué si hizo este desperdicio? Se podría haber vendido a un gran precio y haber dado ayuda a los pobres. Y Jesucristo le dijo, no molesten a la mujer, a los pobres siempre los van a tener. Ya, para mi sepultura he hecho esto. Pero el relato de Juan ahí dice, ¿no es cierto?, que no era que Judas se cuidara o tuviera cuidado de los pobres para ayudarlos, no, era porque sustraía de la bolsa. Oh. Era ladrón, po. El tesorero que tenía el Señor.
¿Sí? El tesorero que tenía el señor, ¿no es cierto?, el ministro de Hacienda, o el ministro de Economía, como quiera llamarle usted, era un ladrón, y el señor sabía que era un ladrón, y aún así le da la responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es tan bueno, es tan misericordioso, que siempre da oportunidades, siempre da oportunidades, siempre da oportunidades, aún a los ladrones sinvergüenza, sabiendo que están haciendo lo malo. El Señor siempre le da oportunidades, hasta cuando ya la persona simplemente croteó, ¿no es cierto?, como Judas, que se ahorcó, simplemente ahí no hay más oportunidades. Entonces, ¿por qué le hago esta pregunta? Se la hice el viernes pasado, la volví a hacer ahora. No se olvide, Jesucristo en su ministerio sí recogía ofrendas, y el tesorero era Judas Iscariote, que era un ladrón porque sustraía de la bolsa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque más de alguien le puede decir, oye, ¿por qué piden ofrenda a ustedes? ¿Por qué piden el diezmo y las primicias y esto y lo otro si Jesús nunca pidió ofrenda? No, eso pasa por desconocer la palabra de Dios. Yo se lo acabo de explicar. Eso sale ahí en Juan, para que usted lo busque después. ¿Ya? Jesucristo sí recogía ofrendas, dinero, ya, pero obviamente no era como los sinvergüenzas de ahora, esos que se han aprovechado y han hecho un lucro de un mal uso de todo lo que es la bendición que Dios tiene. Claro que no, no. Se recogía la ofrenda normal. Ok, muy bien. Dice, y para esto se necesita de 3 medios de sostenimiento. Estoy leyendo la hojita, por si acaso, para que usted vaya leyendo la hojita. ¿Ya? La hojita número 1, doctrinas bíblicas básicas. Dice, y para esto se necesita de 3 medios de sostenimiento. 3 medios de sostenimiento. ¿Ya? ¿Cuáles son esos? El diezmo, la ofrenda y las ofrenda primicias. y las primicias. Muy bien. A ver, ¿quién se recuerda qué es lo que es el diezmo? Es la 10ª parte de lo que uno recibe como sueldo por trabajar. Muy bien. ¿Qué es lo que es el diezmo? Es la 10ª parte de lo que uno recibe por trabajar. Por favor, trabajar. No hay que jugar al quino, ni al loto, ni a la pollagol. Bueno, la pollagol ya no existe. Qué sé yo, a los juegos de azar, y ahí voy a dar el diezmo. No. Tampoco, ¿no es cierto?, dinero del narcotráfico, dinero de robo. No. Jamás se debe aceptar eso. Nunca. Usted y yo tenemos que trabajar. Bueno, yo personalmente ya trabajé, ya estoy retirado, ¿ya? Pero los hermanos que trabajan deben trabajar, nunca traer dinero robado, o del narcotráfico, de alcohol, de droga, de prostitución, de cigarro. No, eso no, ¿ya? Eso nunca tiene que traerse al altar algo robado, algo sucio, dinero sucio, o manchado con sangre, no menos, jamás, ¿ya? Todos saben, por ejemplo, que ese caballero Pablo Escobar ahí en Colombia, ¿no es cierto?, compraba las ciudades. ¿Por qué? Porque le llevaba de toda la gente pobre. Entonces la gente pobre decía, no, si Pablo Escobar era muy bueno. Lo que no sabían era que ese dinero estaba manchado con sangre, era sucio. ¿Se fijan? Entonces, los hijos de Dios, ya no podemos decir, a ver, voy a jugar un quino, un loto, si me gano el loto voy a dar el diezmo. No, ese dinero Dios no lo acepta. No. Ya tenemos que trabajar. Entonces, el diezmo, ¿qué es lo que es el diezmo? Es la 10ª parte de lo que uno recibe como sueldo por trabajar. Si yo gano 10.000 pesos, 1.000 pesos son del Señor. Si yo gano 1.000 pesos, 100 pesos son del Señor. Si yo gano 100 pesos, 10 pesos son del Señor. ¿Se fija? Si yo gano 100.000 pesos, 10.000 pesos son del Señor. Si yo gano 1.000.000 de pesos, ¿ya? 100.000 pesos son del Señor. En la medida que Dios me va bendiciendo, como Dios me va prosperando. Porque nadie puede partir, ¿no es cierto?, de gerente de la empresa de inmediato, claro que no. Todos partimos de abajo, partimos de cero. Y en la medida que el Señor nos va honrando, van pasando los años, vamos ganando experiencia, pero también se nos va subiendo el sueldo, de acuerdo a eso. Ahora, no se olvide, si usted, por ese motivo, no tiene que comer, no dé. Hasta cuando su situación económica, ¿no es cierto?, sea estable. ¿Por qué? Porque esto no es obligación. Ya eso lo vimos el viernes pasado. Estoy haciendo un repaso solamente. ¿Ya? Esto no es obligación, es voluntario. Para Israel era una ley. Hasta el día de hoy es una ley. Para Israel es una ley. Para la iglesia no. ¿Ya? Dice, es voluntario y no una obligación. Para el pueblo de Israel
Dios le impuso la obligación de hacerlo, pero para la iglesia no es obligación, no se olvide nunca de eso. Es decir, si usted no puede hacerlo, no puede hacerlo nomás, pues. No se va a perder la salvación, ¿ya? No va a perder la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor sabe, por ejemplo, que usted está atravesando una situación económica complicada o difícil, en la cual le alcanza a lo mejor para pagar el dividendo, el arriendo, la leche para los niños, apenas la comida y nada más. Bueno, una vez que el Señor, ¿no es cierto?, empieza a bendecir, ya tenemos que sí comenzar a hacerlo también. Ya no decir todo el tiempo no voy a estar 10, 20, 30, 40 años siempre en la miseria, siempre en la zozobra, no, pues. Ahí es donde se ve la fidelidad. Por eso yo les decía, ¿no es cierto?, que es muy importante aprender a ofrendar, a diezmar, a llevar las primicias desde chiquitito. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, ¿no es cierto?, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Es decir, cuando ganamos poquito somos fieles, muy bien, pero después cuando ganemos más, también vamos a ser fieles, porque la medida, ¿no es cierto?, que empiezan a ingresar más dinero, el Señor nos empieza a bendecir y a prosperar más, muchos hermanos se vuelven tacaños. Ya muchos hermanos, lamentablemente, ¿no es cierto?, en vez de ser generosos, dadivosos, se vuelven apretados, amarretes. Y eso está malo. Entonces, si el hermano o la hermana se acostumbró de chiquitito, apenas comenzó a trabajar y ganó a poquito, ahí apartó el diezmo, ¿no es cierto? Después cuando vaya, el Señor lo vaya bendiciendo más y vaya subiendo de cargo, de puesto, de jerarquía, lo que sea, ya ahí también va a ser fiel. No se le va a hacer un problema, no le va a doler el bolsillo. Porque si le duele, mejor no lo dé. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vimos, ¿no es cierto?, que para Israel es una obligación, pero para la iglesia no es una obligación, sino en forma voluntaria. Segunda de Corintios 9:7, ¿no es cierto?, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es muy importante. Le dije que lo subrayen, que lo pinten. Ya, Segunda de Corintios 9:7 es muy importante, porque eso es para la iglesia. Para Israel, dice, indefectiblemente diezmarás, para Israel. Israel tenía que diezmar de esto y de esto, y tenían como 3 o 4 clases de diezmo, ya. Para la iglesia no, Pablo dice, ¿no es cierto?, cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre, ¿ya? No hay que dar por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, voluntario de nuestro corazón. Ahora, si en nuestro corazón somos amarrete, no vamos a dar nada. Yo le vuelvo a decir, se entiende cuando una persona está pasando, viene al Señor, conoce a Jesucristo y está pasando una zozobra económica, o viene con muchos problemas económicos ya, y el Señor le empieza a sacar adelante, claro que sí. ¿Ya? Se entiende que al comienzo no se puede dar, pero no va a estar así, le vuelvo a decir, pues después de 5 o 10 años y siempre marcando el paso. Ya, eso no es creíble. Eso no es creíble. Entonces, se entiende a lo mejor un par de meses, un primer año, ya unos 2 o 3 años, ya. Pero después el Señor empieza a bendecir. Entonces la persona debe acostumbrarse cuando ganaba poquito a ser fiel. Porque después cuando el Señor lo bendiga más, gane más, no tiene que volverse amarrete. Tenemos que ser generosos y dadivosos, ¿ya? Y aquí quedamos, ¿ya? Hoy día vamos a ver la letra B o número 2, la ofrenda. ¿Alguna pregunta con respecto al diezmo? ¿Alguna apreciación? ¿Alguna acotación? ¿Alguna duda? ¿Algún desacuerdo? Hermana Muriel, hermana Loida, hermano Mario, hermana Mónica, hermana Pamelita, hermana Patricia, hermana Ruth Gutiérrez, con mi tocayo Rudy Díaz, hermana Sonia, Rudita. ¿Alguna pregunta con respecto al tiempo? El pueblo de Israel, como decía usted, esto diezma, pero si ellos no son cristianos. No, pero es que como nación el Señor y la ley de Moisés le dio la obligación de diezmar. Porque había que sostener sacerdotes. En el tiempo de que el Señor, ¿no es cierto?, le dio la ley a Moisés, ya sí. Israel no existía como el Estado moderno que hay ahora. Bueno, entonces había que sostener, ¿no es cierto?, a los sacerdotes y a los levitas que no trabajaban. ¿Por qué? Porque se dedicaban, vamos a llamarle así, a la obra del Señor. Los sacerdotes tenían que hacer los sacrificios,
El sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿no es cierto?, con un corderito, etcétera, y los levitas tenían a cargo todo el servicio del templo, que era una tienda de campaña, una carpa, como decimos nosotros. Había que, cuando el Señor decía ya, hay que levantar el campamento, los levitas tenían que hacer todo ese trabajo. ¿Hasta cuándo, no es cierto? Hasta cuando el hijo de David, que se llamó Salomón, levantó un primer templo. Y ahí, ¿no es cierto?, ya no era una carpa, era un templo físico. Pero ahí los sacerdotes ministraban, ¿no es cierto?, todos los días, somos sacerdotes una vez al año, y los levitas, ¿no es cierto?, tenían a cargo todo lo que era el inmobiliario del templo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos no trabajaban. Quienes tenían que sostenerlos, por así decirlo, era el pueblo, el resto de la nación de Israel, las demás tribus. Entonces, por eso para Israel, ¿no es cierto?, fue una ley en la cual las demás tribus tenían que sostener, a los sacerdotes y a los levitas, tenían que sostenerlos. Y el problema de Malaquía, que lo tocó, si no me equivoco, la hermana Gisela, el viernes pasado, ¿no es cierto?, el problema de Malaquía era, ¿no es cierto?, que las personas no diezmaban. Y por eso ahí Malaquía, ¿no es cierto?, el Señor se enoja contra la nación de Israel, le dice, ustedes son todos unos malditos con maldición porque me han robado los diezmos y la ofrenda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habían dejado, ¿no es cierto?, habían dejado de apoyar a los sacerdotes y a los levitas, y bueno, los sacerdotes y los levitas, en vista de circunstancias que no había comida, tuvieron que dejar el sacerdocio botado y salir a trabajar. Es comparado, por ejemplo, un pastor hoy en día, un buen siervo de Dios, ¿no es cierto?, que ama a Jesucristo, que ama al Señor, pero si la iglesia no lo sostiene, el hombre se ve la obligación para mantener a su familia de salir a trabajar, y en ese salir a trabajar muchas veces no puede visitar a las ovejas, los hermanos, las hermanas, porque tiene que dedicarle tiempo al trabajo para sostener su familia. No sé si se entiende bien. Amén. Pero entonces el diezmo es del pastor o es para El la diezmo es del iglesia, Señor. para El sostener diezmo, la obra de Dios. el También para diezmo es del Señor. El diezmo es para el Señor. Lo que tiene que administrarlo es, por así decirlo, el tesorero de la iglesia, y de acuerdo a eso, si el pastor trabaja, a lo mejor no lo necesita, pero si el pastor trabaja 100% en la obra, obviamente debe ir íntegramente para ese pastor. porque eso es lo que a veces no se entiende bien en las congregaciones, y el mundo secular juzga mucho por eso. Porque dice, Claro, ya vamos a ser mal testimonio. pastor, porque va a ganar los diezmos, trasquilan Claro, las ovejas. es un mal testimonio que se ha dado lamentablemente en los pastores. Muy malo, pésimo, horrible. Es una gran bendición que Dios ha dejado para la iglesia. Ellos, no digo todos, pero algunos, ya han hecho mal uso de eso y se han vuelto unos ladrones, una pura rapiña, ¿no? Gente mala. Se ha torcido y lo único que le interesa es el dinero y el dinero. ¿Ya? Y se olvidan que el que nos sostiene no es el dinero, el que nos sostiene es el Señor Jesucristo todos los días. Amén. Si todos los días que abrimos nuestros ojos, ¿no es cierto?, le damos gracias a Dios por un nuevo día de vida. Bien, Así ¿alguna es. otra consulta con respecto al diezmo? Antes de pasar a la ofrenda, que es el tema que vamos a ver hoy día. ¿Alguna pregunta, hermanos queridos, hermanas queridas, hermano Rudy, hermana Ruth, hermana Pamelita, hermana Muriel, hermana Patricia, Loida, Mario, Oldita, hermana Sonia? Con respecto al diezmo, hermana Mónica. Hermano Rudy, Tocayo, dígame. oiga, consulta con respecto al diezmo. ¿Es exclusivamente el 10%? No se puede, o sea, ¿se puede dar más o se puede dar menos? ¿O tiene que ser justo apartar el diezmo? Ya, muy bien. Muchas gracias, hermano Rudy. Ya, puede ser más, pero nunca menos. ¿Ya? Puede ser más. Yo le explicaba, ¿no es cierto?, que allá en Arica, cuando yo terminé de trabajar, da un billete re grande y le ponía más. Pero Hermano nunca menos. Rudy, Espérame un cachito, hermana Mónica. Le estoy respondiendo al tiro, hermana querida. Entonces, hermano Rudy,
Nunca menos. Es decir, mire, dicho en buen chileno, hermano Rudy Díaz, tocayo, no hay que cortarle la cola al Señor. ¿Ya? No hay que cortar la cola. Ah, ya. Ahora, Ya sí, si porque he oído de pastores que dicen que uno puede dar lo que pueda dar, más independiente si tiene buen sueldo, pueda dar lo que quiera dar nomás. ya, bueno, ahí va la explicación que di, ¿no es cierto?, delante, hermanos queridos. Si tenemos buena situación económica, hay que ser generoso, ya, hay que ser generoso, ya, porque no hay que ser amarrete con el Señor. Si yo gano, no sé, por 500 lucas, sé que 50 lucas son del Señor. Ahora, si donde me estoy congregando el pastor va por muy mala línea, ¿no es cierto? Muy mala línea en el sentido de que anda preocupado de la pura plata, yo simplemente no lo doy ahí, lo doy en otro lado. Esto que yo le estoy diciendo, si me escuchan, a mí me cortarían la cabeza. ¿Por qué? Porque los siervos, lamentablemente, que andan hoy en día preocupados más del dinero que de la obra del Señor o de amar a Jesucristo, se han vuelto unos avaros. ¿Ya? Y eso está muy mal. Entonces, hermano Rudy, la idea es, ¿no es cierto?, que seamos generosos con el Señor. Ahora, si yo no puedo darlo, el diezmo, pero puedo apartar una ofrenda, bien, como le dije al comienzo. Bien, una ofrenda no, pero ya en la medida cuando el Señor me estabilice la parte económica, ya obviamente, ¿no es cierto?, yo también tengo que empezar a apartar el diezmo. Puede ser más, pero nunca menos. O sea, dicho en buen chileno, Ah, ya. nunca cortar la cola. Porque Dios ve nuestro corazón, pues. Si yo gano 100.000 pesos, yo sé que 10.000 pesos son del Señor, pero voy a apartar de diezmo porque nadie va a saber eso. Eso lo sabe uno nomás. ¿Ya? Ya, son 10.000 del Señor, pero yo no voy a dar 10.000, voy a dar 5. No, mejor délo como ofrenda, no como diezmo. Aparto lo Ya. mejor como ofrenda. ¿Ya? Mi hermano Pero, Rudy, por ejemplo, disculpe sí, que lo interrumpa. sí, Por ejemplo, yo a veces tengo venta de alguna cosa dulce, un kuchen, por ejemplo. Y ya, como yo no tengo un trabajo esporádico, o sea, estable, ya. yo vendo un kuchen, digamos, 6.000 pesos. Y yo de esos 6.000 aparto mis 600 pesos. Muy bien. Ya, y así lo voy juntando, de cada cosita que vendo, voy juntando mi décima parte y lo echo en un tarrito hasta que a fin de mes logro obtener una cierta cantidad y lo entrego. ¿Eso está Muy, bien hecho o no? muy bien, excelente, excelente, hermana querida, muy bien, mi amada hermana Ruth Gutiérrez, muy bien, ese es el espíritu que Dios quiere ver en cada uno de sus hijos, el ser generoso, el ser dadivoso. ¿Ya? Muy bien, excelente, hermano querido, porque no todos tienen la posibilidad de tener a lo mejor trabajar. Ya, yo les cuento el caso mío. Yo trabajé para el Estado en una repartición que se llama Ejército, el Ejército de Chile. Entonces ahí la remuneración no es rico ni millonario, pero una buena remuneración, de acuerdo al grado jerárquico que uno esté. Entonces al final terminé como suboficial con 32 años de ejército, terminé diezmando un billete grande y yo le dije, le he compartido, para vergüenza de los siervos, me miraban, pero me miraban con el signo peso. Y eso me da vergüenza a mí porque yo sabía, eso está malo. Que a uno lo vean, a una oveja, a un hermano lo vean por el dinero, está muy malo, pésimo, horrible. El pastor tiene que mirar a las ovejas como las ovejitas que están a su cuidado, no para trasquilarle la lana. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Hasta el día de hoy lo hago, lo parcializo. 10 para allá, 20 para acá, 30 para allá, pastores que yo sé que son buenos siervos, que trabajan 100% en la obra de Dios. Y otro, ¿no es cierto?, que lamentablemente su iglesia no lo sostiene, bueno, tiene que ir a trabajar en un trabajo secular. Hermana Mónica. Sí, hermano, quería hacer dos consultas. ¿Eso, el diezmo, tiene alguna relación con los que, a ver, para que no se sienta mal la pregunta, ¿es una relación con los bautizados en los que No, siguen, por ejemplo, o no? no, hermanita, Porque, no. ¿no? Porque, por ejemplo, No, con gente que a lo mejor como yo, que no lo hemos bautizado por razones de pandemia, seguimos diezmando o no sí, diezmamos, porque no estamos inscritos como hijos de Dios, po. No estamos en las no, sí, tablas, no pues, sé en qué libro donde lo tienen que no, inscribir. Eso usted está es inscrito una en de el las libro de la preguntas vida que del tengo, Cordero, una pues. duda de esa. Y la otra, una pregunta totalmente a lo mejor que
¿Por qué la Iglesia Católica, ellos diezman el 1%? El 1%, ya. Hermanita Mónica, lo primero que usted tiene que saber, mi amada hermana querida, que la amo con toda mi alma, es que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que vale, po. Del momento que usted le entregó su vida y su corazón a Jesucristo, lo más importante es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero. Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando mandó a sus discípulos, le dijo, vayan y prediquen, bla, 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 les dio una fe. Cuando volvieron, dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre, volvieron contentos. Jesucristo les dijo, no se regocijen, no se pongan contentos porque los demonios se les sujetan. Regocíjense, estén felices, dichosos, porque vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, usted, hermanita Mónica, está inscrita en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo más importante. En segundo lugar, con respecto a la parte, vamos a llamarle así, administrativa. Claro, usted tiene que unirse a una iglesia, ¿no es cierto? Y ahí bautizarse y todo el asunto, ¿ya? Pero que sea bautizada o no, no tiene nada que ver con el diezmo. Si usted siente en su corazón darlo, amén. Si usted dice no, porque todavía estoy en un problema económico, amén, no hay problema, lo que le dije desde el principio. Si alguien tiene un problema económico, no lo dé, no hay problema, pero ya una vez que se le arregle la situación económica, ahí sí que tiene que dar. ¿Cuál era la segunda pregunta, hermana Mónica? Del 1% de los católicos. Los católicos, ya. No, eso es solamente el catolicismo romano lo tomó de una iniciativa, hermana Mónica, personal, por así decirlo, que el Papa dijo el 1%, pero la Biblia habla del 10%. Es un asunto personal de ellos, del 1%, ¿ya? Pero eso es un poco vergonzoso, porque resulta que el catolicismo romano tiene, pero cualquiera tonelada de millones, de trillones, de quintrillones de dólares. Es, por así decirlo, el Vaticano podría solucionar la deuda externa de todo el mundo sin ningún problema. Es porque en tiempo de la Inquisición, ¿no es cierto?, se expropiaron o se apropiaron de muchas tierras, joyas, oro y una pila de cuestiones más. Entonces el erario, el dinero que tiene el Vaticano es muy solvente, muy grande. Entonces ellos pusieron, por así decirlo, en vez del 10 pusieron el 1%, pero eso no está en la Biblia, eso fue una iniciativa de ellos nomás, hermana Mónica. No sé si le respondo, hermana querida. Gracias, sí. Ya, amén. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más para ya pasar, ¿no es cierto?, a la letra B, por el número 2, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestra hojita, la ofrenda. ¿Alguna duda con respecto al diezmo? Lo que hemos aprendido. El diezmo, ¿no es cierto?, es la 10ª parte de lo que uno recibe como sueldo, pero no es una obligación, es voluntario. Y si se está en una situación económica precaria, difícil, no hay que darlo, no. Pero una vez que se nos arregle, el Señor nos bendiga y todo el asunto, ya ahí hay que comenzar a hacerlo. Pero Consulta. aún así, no es obligación. Voluntario. Consulta. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, lo escucho, hermano. ¿Qué pasa con esto extra que nos llega a nosotros el 10%? Ya, ese dinero ya está diezmado porque ustedes todos los meses han trabajado. Digo ustedes porque yo no estaba en un régimen de AFP. Todo lo que es la Fuerza Armada, Carabineros, Investigaciones, Gendarmería tienen otro régimen. Entonces, todos los hermanos que han recibido su 10% y han diezmado, ese dinero ya está diezmado. Ahora, si quieren dar una ofrenda en forma voluntaria o quieren apartar el diezmo en forma voluntaria, es cosa de cada uno. ¿Ya? Es cosa de cada uno. Pero ustedes, como han trabajado todos estos años, ¿no es cierto?, ese dinero ya está diezmado del momento que se convirtieron a Jesucristo. Ahora, si se convirtieron recién a Jesucristo, bueno, ahí, ¿no es cierto?, se puede apartar la ofrenda o el tiempo, ningún problema, una ofrenda o tiempo. Pero no se olviden, no es obligación. ¿Por qué? Por lo que ya vimos en 2 Corintios 9:7 el día viernes pasado, hoy día lo vamos a volver a ver, por si acaso. No sé si le respondo, hermano. ¿Respondí? ¿Está bien o no? ¿Está bien la respuesta o
¿O analizamos lo del pastor Soto? Ah, Ya, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Con todas sus letras. Eso es una vergüenza. Que por las redes sociales ese hombre se puso a hablar esas cuestiones. Eso desprestigia a los pastores, a los buenos siervos de Dios. A usted y a mí nos desprestigia todo. Eso no se hace. Eso es forma más, eso es para más, en forma más interna. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora nosotros. Lo estamos analizando entre nosotros, entre los hijos de Dios. ¿Ya? No se debe dar a la luz pública, no es que ridiculiza, trae a los pastores, ridiculiza a los pastores, los tienen como a todos como ladrones, y no es verdad, pues. Si hay buenos siervos de Dios, hay buenos pastores, buenos hijos de Dios, trae deshonra al nombre de Jesucristo. Y al final nos meten a todos, los evangélicos, a todos los canutos, nos tienen como ladrones, aprovechadores y sinvergüenza. Y eso no es verdad, pues. ¿Ya? Entonces, esa aberración que dijo ese hombre es una vergüenza. Claro que no. Si usted estuvo diezmando, ¿no es cierto?, todo ese tiempo, ese dinero ya está diezmado. Ahora, si usted quiere apartar una ofrenda, bien. O si usted quiere apartar el diezmo, bien, bien. Dios va a bendecir esa generosidad de su corazón. Pero no es obligación. Hay congregaciones que dicen, ¿no es cierto?, el que no diezma pierde la salvación. No. ¿Y de cuándo la salvación depende del dinero? Jamás. Jamás de los jamases. o no los hacen trabajar tampoco. ¿Cómo? No los hacen trabajar en la obra tampoco. Claro. Si no diezman, no lo hacen trabajar, o si no ponen atrás en un... Correcto. En una lista. Diezman y los que no diezman atrás en el diario mural. No, eso está mal. Está mal. Es feo. Porque hay personas que no pueden diezmar. Pues. A lo mejor tienen trabajo, pero están viviendo una situación económica espantosa. Pues ya una vez que salgan de ahí, que el Señor los bendiga y empiecen a salir adelante, ahí recién se le dice, ya hermano, ahora estamos en condiciones de apartar el diezmo para el Señor. Y por último, si no puede, bueno, una ofrenda. ¿Ya? Hermano Mario, no sé si le respondí la pregunta. Hermano Mario. Sí, todo claro, todo claro. Muy bien, muy bien. Si usted recibe por su AFP, ¿no es cierto?, recibe ese 10%, si usted quiere apartar, supongamos que le den 100.000 pesos, y usted quiere apartar 10.000 pesos como diezmo, bien, pues, excelente, excelente. Ahora si dice, no, estos 10.000 pesos yo los voy a dar como ofrenda, también, ¿ya? Muy bien, hoy día vamos a ver la ofrenda. A ver. Hermana Muriel, ¿está por ahí? Rudy. Ya. Hermanita Muriel, por favor, usted busque 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7. Cuando yo le pida, por favor, ahí lo lee. Por ahora, téngalo guardadito ahí. 2 Corintios 9:7. Búsquelo tranquilamente. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Hermana Sonia, ¿usted tiene el estudio bíblico que le envía su correo electrónico? Hermana Sonia, ¿está por ahí? Amén, hermano Rudy. Ya. ¿Usted tiene el estudio bíblico que le envía su correo electrónico? Amén, sí. Ya. Lea, por favor, la letra B, ¿no es cierto? Estamos en el tema número 3, la obra de Dios, letra B, la ofrenda. Léalo nomás. Despacito. Bueno, en nombre del Señor. La ofrenda igualmente es la forma voluntaria y se da en cada reunión que se efectúe. No hay cantidad específica para ofrendar. Es de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Muchas gracias, hermana querida. Dios le bendiga. Ya. ¿No es cierto? Vimos que el diezmo es la 10ª parte de lo que uno gana, pero no se olviden nunca, no pierdan la perspectiva, es voluntario, no es obligación. Ya la hermana Muriel nos va a leer el versículo bíblico, que el día viernes pasado también lo leímos, hoy día vamos a seguir leyendo.
¿Ya? Corintios. La ofrenda es igualmente voluntaria, es en forma voluntaria, no se olvide nunca de eso. Dios, el Señor, ¿no es cierto?, quiere acuñar, ¿no es cierto?, en nuestro corazón un principio, y ese principio es el dar. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos como las manos de las guaguas, las manos apretadas, así nacen todas las guaguitas, ¿ya? Somos tacaños, primero yo, segundo yo, tercero yo. No somos generosos por la naturaleza humana caída que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Jesucristo, ¿no es cierto? El Señor, ¿qué es lo que nos quiere enseñar? A ser generosos, a ser dadivosos. Un principio, aplicar ese principio en nuestra vida. ¿Y cuál es? El principio del dar, ¿ya? Que no sea solamente porque para Israel, no se olvide, para Israel es un mandamiento, es una ley, pero para la iglesia es en forma voluntaria. No nos olvidemos nunca de eso, ¿ya? Voluntaria. Entonces, al igual que el diezmo, la ofrenda es en forma voluntaria. Y se da, ¿no es cierto?, en cada reunión que se efectúe. Por ejemplo, generalmente los días martes hay reunión de oración, ahí se puede o se debe recoger una ofrenda. El día jueves o viernes, ¿no es cierto?, hay un estudio bíblico o otra reunión. Y el día domingo, ¿no es cierto?, tenemos nuestra reunión dominical. Eso era cuando nos congregábamos. Ahora no, ahora estamos por internet, ya, ahora estamos, ¿no es cierto?, online. Entonces, no se recogen ofrendas, claro que no. El diezmo sí, porque hay siervos, pastores, ¿no es cierto?, obispos, etcétera, encargados de obra, que necesitan ese sustento, ¿ya? Entonces, la ofrenda es en forma voluntaria y se da en cada reunión que se efectúe. Por ahora no hay reuniones, por lo tanto no se recogen ofrendas, a menos que el presidente de la corporación, de la iglesia, el pastor, el obispo, quien quiera que sea, diga, vamos a recoger una ofrenda en forma voluntaria, hermano, porque hay un hermano o una hermana que está pasando una necesidad. Ya, bueno, ahora como tenemos la tecnología, podemos hacer transferencias nomás y es más fácil, ¿ya? Sigamos, dice, no hay cantidad específica para ofrendar, no hay. Es de acuerdo a sus posibilidades. Dos cosas, primero en forma voluntaria, ¿ya? Y de acuerdo a sus posibilidades. ¿Por qué? Porque no hay una cantidad específica. Obviamente, si uno tiene una buena situación económica, no va a estar dando 100 pesos. Yo los últimos, a ver, 10, 12, casi, podríamos decir los últimos 15 años. Los últimos 15 años, más o menos, de que estuve trabajando, ofrendaba solamente de 1.000 pesos para arriba. Lucas, 2 lucas, 5, 10, 15, 20, lo que sea. ¿Ya? Porque podía hacerlo, ahora no puedo hacerlo, porque no estoy en esa situación económica, ¿ves? Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que Dios no me va a castigar, que porque no puedo dar, no se puede nomás, pues. Entonces, de acuerdo a las posibilidades y en forma voluntaria, no hay una cantidad específica para ofrendar. Pero le vuelvo a decir, si el Señor nos ha bendecido, nos ha dado vida, salud, ha cuidado nuestra familia, etcétera, etcétera, no, si gano un sueldo, no sé, pues de 500, 800 lucas, 1.000.000, no voy a estar diezmando 100 pesos, o 10 pesos, o 50 pesos. No hay que ser miserable, ¿ya? A menos que esté pasando una situación económica muy difícil, muy complicada, ¿ya? Ahí recién, ¿no es cierto?, una vez que salga de esa situación difícil o económica complicada, lo que sea, y ahí recién puedo, ¿no es cierto?, ya empezar a diezmar y a ofrendar. ¿No es cierto? Es de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Es de acuerdo a las posibilidades de cada persona. De acuerdo, no se olviden, a las posibilidades, no es una obligación. Hermano Muriel, lea por favor 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Muchas gracias, hermana querida. Cada uno de como propuso en su corazón. Se fija que para la iglesia, Pablo está hablando aquí en los Corintios, y esto es para nosotros lo que corre para la iglesia. No como Israel, porque algunas personas se toman, ¿no es cierto? Dice,
tienes que diezmar, indefectiblemente diezmarás y tienes que diezmar, claro, pero ¿a quién le está hablando Dios ahí? A Israel, pues en el Antiguo Testamento, si la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Para nosotros, grábelo, subráyelo, píntelo. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, de acuerdo a sus posibilidades. Si usted no puede ofrendar, no ofrenda, no. Si usted no puede diezmar, no diezma, no. ¿Ya? Pero cuando más adelante se arregle la situación, se estabilice la parte económica, ¿no es cierto? Salgamos adelante, obviamente ahí hay que comenzar a hacerlo. El diezmo, ¿no es cierto? Ya dijimos, si yo gano 100.000 pesos, 10.000 pesos son del Señor. Si yo, ¿no es cierto?, tengo una ofrenda, ¿no es cierto?, gané tanto dinero en la semana o en el día, voy a apartar también una ofrenda para el Señor, bien. Pero eso es cuando hacíamos reuniones. Ahora no hay reuniones. ¿Se fija? Entonces, por así decirlo, estamos un poco más alivianados de esa parte, de la ofrenda. Pero el diezmo, ¿no es cierto?, hay que darlo, hay que hacerlo, de acuerdo a las posibilidades. ¿Ya? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si voy a meterme la mano al bolsillo y voy a estar refunfuñando, como decimos los chilenos, no, mejor no lo hago. Porque Dios ve el corazón, pues Dios ama al dador alegre, no al que está refunfuñando, no al que está diciendo, otra vez están pidiendo plata, no, no, mejor no dé nada. No, no lo dé, porque Dios no necesita limosna. El Señor necesita, ¿no es cierto?, que de acuerdo a nuestras posibilidades, apartemos el diezmo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a la ofrenda? Ninguna, hermano Rudy. Nada. Hermana Sonia, ¿no? Hermana Patricia, levantó la manito. A ver, hermana Patricia. Yo quería hacer una consulta, hermano Rudy. Es que, por ejemplo, yo doy mi ganancia, ya le doy a mi congregación, ¿Ya? doy mi ofrenda y doy mi diezmo. ¿Ya? Ya, entonces yo quiero saber, por ejemplo, la platita extra, si yo no lo quiero dar al pastor, lo puedo dar a otra persona, por ejemplo, los que trabajan en la obra de Dios como los evangelistas o misioneros. Muy bien. Excelente. Por supuesto que sí, pues, hermana querida. Ningún problema. Usted ya cumplió, ¿no es cierto?, con ahí donde la congregación, donde está, ¿no es cierto?, con el pastor, hay un buen siervo de Dios que predica bien la palabra del Señor, se preocupa de las almas, ¿no es cierto?, no anda preocupado del dinero, usted cumple ahí, muy bien. Y si le entra algo extra, ¿no es cierto?, para el pastor, para el hermano Boris Moyano, para tal pastor de allá, o tal hermano de acá, etcétera, ningún problema. ¿Ya? Aquí hay una hermana, la hermana Yesenia, ¿no es cierto?, me manda un dinero a mí y yo lo comparto con pastores de Centroamérica, un pastor de Nicaragua y otro pastor de El Salvador, ¿ya? Y otra ofrenda de otras hermanas y hermanos, ¿no es cierto?, también la mandamos para Cuba. ¿Se fija? Y yo de ahí les mando el voucher a los hermanos, les digo, mire, ahí está la ofrenda que usted me envió a mí. ¿Para qué? Para que haya total transparencia. Muy bien, hermana Patricia, claro que sí, se puede ayudar, ¿no es cierto?, a otros predicadores, a otros hermanos, etcétera, sin ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Hermana hermano. Muriel, Entonces, Patricia. hermano Rudy, entonces si uno quiere hacer una ofrenda para aquellos siervos del Señor en nuestros lugares, entonces se lo puedo hacer llegar a usted también. Por supuesto, pues, hermana querida, claro que sí, pues, por supuesto, ningún problema. ¿Ya? Amén. Gracias, Sí, mi hermano. hermano, muy bien, hermana querida, mi hermana Loida, mi hermana Hulda, mi hermana Yesenia, me hacen llegar ofrendas, dinero, y yo lo distribuyo para buenos siervos de Dios, ¿no es cierto?, que predican la sana doctrina, que se esfuerzan, pero en Centroamérica, hermanos queridos, hermanas queridas, hay una necesidad terrible. Ahí sí que se ve la necesidad, el hambre y todo el asunto. Entonces ahí yo todos los meses, ¿no es cierto?, aporto también el diezmo, lo parcializo para allá, para acá, listo, más lo que me mandan los hermanos, las hermanas, listo. Le mandamos una buena ofrenda para Cuba, para Nicaragua, para El Salvador, etcétera. Claro que sí. Bien,
¿Alguna otra pregunta? Hermano Rudy Díaz, mi tocayo, hermana Ruth Gutiérrez, hermana Muriel, hermana Sonia, Mario, Loida, Uldita. No, todo bien entendido. Hermana Mónica. Con respecto a la ofrenda, ¿alguna pregunta? Estamos en el tema número 3, ¿no es cierto? La obra de Dios. Dijimos que este trabajo es responsabilidad de todos, todos tenemos que hacerlo, pero para que esta obra avance, ¿no es cierto? Se necesita la parte monetaria, el dinero, ¿ya? Esta obra necesita sustentarse o sostenerse, solventarse, para que el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia, ¿no es cierto?, llegue hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. Y para eso, ¿no es cierto?, hay 3 medios de sostenimiento: el diezmo, la ofrenda y las primicias. ¿Ya? No se olvide, todo esto es voluntario. Voluntario. No es una obligación. Si alguien le dice, no, es que la Biblia dice acá, a ver, en el Antiguo Testamento, indefectiblemente diezmará y el diezmo ya, pero eso es para Israel, no para la iglesia. Para nosotros, 2 Corintios 9:7. No se olvide, subráyelo, márquelo, píntelo, como usted quiera hacer. Destáquelo, hay un destacador, lo que sea, 2 Corintios 9:7. Eso es lo que corre para la iglesia. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si me va a doler, no lo dé. No lo doy, no. Si voy a estar metiendo la mano al bolsillo de mala manera, con malos comentarios, no, mejor no lo dé. No lo dé, no. El Señor va a tocar el corazón de otra persona. ¿Ya? Hermanos queridos, hermanas queridas, el Señor quiere acuñar en su pueblo un principio, no un mandamiento. Para Israel es un mandamiento, para la iglesia es un principio. Y ese principio es el dar, con generosidad, de acuerdo a nuestras posibilidades. De acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Ya? Porque si no puedo hacerlo, no lo hago nomás. Ya tendré la oportunidad más adelante, cuando se mejore la salud, cuando tenga una mejor remuneración, cuando pueda hacerlo. Amén, ahí sí, pues. ¿Ya? Pero tenemos que, ¿no es cierto?, no perder de vista que a lo mejor por ahora no se puede hacer, no lo voy a hacer nunca. No, pues, claro que no. Porque hay que acostumbrarse desde chiquitito. Como dijo Jesucristo, cuando uno es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Eso es proporcional. Si yo no me acostumbro a ser fiel en lo poquito, después cuando gane más no voy a dar, porque me va a doler, voy a tener más gasto y entra todo la parte psicológica, ¿no es cierto? Y si no, yo no puedo ofrendar 100 lucas, no puedo. Esas 100 lucas me sirven para comprar gas, comida, esto, este otro, bla, 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 bla. Y resulta que hay siervos de Dios que no tienen que comer, o que tienen que trabajar para sostener, solventarse a su familia. ¿Por qué? Porque la obra la iglesia no les da. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta antes de terminar. Con esto terminamos. No, hermano Rudy. Ya. No. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? La obra del Señor necesita sustentarse o sostenerse, y para eso hay 3 medios de sostenimiento: diezmo, la ofrenda y las primicias. Ya el viernes pasado vimos el diezmo, hoy día vimos la ofrenda, el próximo viernes vamos a ver las primicias. Ya, y de ahí usted sabe, le hago unas preguntitas ahí, muy facilitas, muy sencillitas. Esas las contestamos después y de ahí pasamos al tema siguiente. No se olvide, estamos viendo doctrinas bíblicas básicas. Básica, la base. Tema número 1, la salvación. Tema número 2, la comunión con Dios. Y tema número 3, la obra del Señor. Si se fijan, van enlazadas. Vimos todo lo que era la salvación. Luego, ¿no es cierto?, una vez que somos salvos, ya tenemos la comunión con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? De 3 maneras. A lo mejor hay muchas otras, pero lo básico son 3. La oración, la lectura de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, y la comunión con los santos, con la iglesia. Luego que somos parte de la iglesia, ¿no es cierto?, tenemos un trabajo que hacer. Tenemos una obra que realizar. Y ese trabajo, esa obra, ¿no es cierto?, ya
necesita del sostenimiento, necesita de 3 cosas fundamentales para sostenerse: el diezmo, la ofrenda y las primicias. Jesucristo sí recogía ofrenda. No se olvide, Jesucristo recogió ofrenda y tenía por tesorero a Judas Iscariote, que era un ladrón, sustraída de la bolsa, cortada la cola. ¿Y Jesucristo lo sabía? Sí, Jesucristo lo sabía, pero el Señor le daba oportunidades para que cambie esas malas actitudes. Si nosotros, ¿no es cierto?, somos amarretes, el Señor nos da la posibilidad, nos habla, nos corrige, de no ser amarretes, si el Señor nos va a sostener de alguna u otra manera. Somos sus hijos. El Señor nunca nos llamó, ¿no es cierto?, nos sacó del mundo donde trabajábamos bien, tenemos buena situación económica, para hacernos vivir después debajo del puente, por nuestra familia. No tiene sentido eso, claro que no. ¿Ya? Pero, ¿no es cierto?, se entiende que como personas, en forma natural, nosotros no somos generosos, no somos dadivosos. Somos, la gran mayoría, ¿no es cierto?, un 99,9%, somos todos amarretes, mano guagua, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quiere formar el Señor en nuestro corazón? Acuñar un principio, y ese principio es el dar. ¿Dar qué cosa, no es cierto? El diezmo, la ofrenda y la primicia. ¿Alguna consulta? Si no, para terminar. Está todo claro, claro, claro. Bien, muy bien. Vamos a orar. Amén. Vamos a darle gracias al Señor porque hemos podido estudiar, ¿no es cierto?, un poquito más, ir avanzando con el tema número 3, lo que es la obra del Señor. Cómo se sostiene la obra de Dios. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu glorioso nombre. Estamos eternamente agradecidos, Señor, de todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Padre amado, a vivir como hijo de Dios y a ser generosos. Así como tú eres bueno, misericordioso con nosotros, también, Señor, eres generoso. Y así como tú eres generoso, tú quieres que tus hijos, tu iglesia, todos los redimidos por tu sangre bendita, Señor, tu iglesia, tu novia amada, también seamos generosos, Dios mío, para dar para tu obra. Muchas gracias, Dios amado, que tu Espíritu Santo nos enseñe cada día tu palabra bendita para poder aprender lo que tú quieras enseñarnos, Padre amado, cada día. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por este momento. Bendice a cada uno de mis amados hermanos y hermanas en sus hogares, en sus casas, en sus familias, Señor. Grandemente, Padre amado celestial. Sosténlo siempre en tus tiernos brazos de amor, Dios mío. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro amado Rey Salvador. Amén y amén. Amén. Hermanos queridos,